Bienvenidos también a los que por esta transmisión siempre tienen esta bondad y este tiempo para poder también seguir escuchando lo que el Espíritu Santo tiene para con cada uno de nosotros. En relación a lo que el Señor nos ha estado llevando a entender, surge y viene la necesidad de entender la riqueza y la bendición de esa herencia de la cual, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, padecimos y recibimos por causa de que al nacer de nuevo fuimos también identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y esto es a través del bautismo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de agua y del Espíritu, porque ahí se iba a cumplir no solo ese padecimiento del que vamos a ver, que tiene que ver con esa identificación. Porque muchos han equivocado el concepto padecimiento con sufrimiento, y muchos creen que cuando están pasando una circunstancia, una dificultad, creen que ahí es donde se está cumpliendo lo que la Escritura dice, cuando dice si es que padecemos juntamente con Él. Pero no está hablando de un sufrimiento externo que tiene que ver con circunstancias, con adversidades, con críticas. No, está hablando de un padecimiento que tiene que ver con lo que dice la Escritura allá en Romanos capítulo 6, cuando habla acerca de que fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo para que el cuerpo del pecado quede completamente inoperante en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tenía la revelación y el entendimiento de Jesucristo, pero también él entendía que esa revelación y ese entendimiento acerca de Jesucristo, de la bendición y la herencia, no era solamente para él, porque no solamente el apóstol Pablo era el cuerpo de Cristo, sino que era parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que su oración iba dirigida para que toda la iglesia, todos aquellos que habían nacido de nuevo, entraran a esta herencia, a esta bendición, y demostraran así con sus vidas lo que habían recibido de Jesucristo. Allá en Efesios, por favor, Efesios capítulo 1, por favor, versículo 18. Efesios capítulo 1. Veamos que el apóstol Pablo tenía una claridad y un propósito exacto por el cual él debía de orar. Hoy nosotros, por no tener la claridad que el Espíritu Santo está estableciendo en cada uno de nosotros, quizás por todo queremos orar y oramos de una manera delineada y diferente a la oración que el apóstol Pablo hace. Dice, alumbrando los ojos, ¿qué dice? De vuestro entendimiento. ¿Hacia dónde iba dirigida la oración del apóstol Pablo, hacia el Señor? Y que la iglesia se le concediera en su entendimiento entender, ver y comprender lo que habían recibido. Por eso se nos hablaba desde Reforma Apostólica acerca de lo importante y lo glorioso que se hace en cada uno de nosotros cuando nos convertimos en hijos de Dios. Y que lo más glorioso que nos pudo suceder desde el nuevo nacimiento no es en el día que quizá yo estoy esperando que me dieran un pastorado, que un apostolado, algo profético, sino en el momento que el Señor nos hizo hijos de Dios. Por eso vemos que desde el Salmo capítulo 2, versículo 7, solo quiero retroceder para poder dar a conocer un poco de fundamento y después avanzar en lo que ya tengo acá.
Veamos que en el Salmo capítulo 2, por favor, yo sé que usted ya lo sabe, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces creemos que el derecho es por una función, es por una posición, por un nombramiento, cuando en realidad es lo contrario. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho que dice, mi hijo eres tú. Veamos que la declaración de Dios hacia esto va dirigida y enfatizada en ser hijos de Dios. Muchas veces anhelamos tener un ministerio, ya sea profético, ya sea pastoral, maestro, lo que usted quiera, pero no entendemos que lo más glorioso es ser hijo de Dios. Y por andar teniendo anhelos desconocidos y equivocados, muchas veces nos perdemos de lo que verdaderamente Dios quiere que entendamos. Si usted se da cuenta que cuando el Padre presenta a Cristo, no lo presenta como el apóstol, no lo presenta como el profeta, como el evangelista. ¿Qué dice el Padre acerca de Cristo? Este es que dice, mi hijo amado. Veamos que el Padre le da importancia a ser hijo. Pero hoy en día nosotros creemos que el valor y la importancia está en ¿qué? En ser pastor, está en ser profeta. Gloria a Dios por los que Dios va a constituir y los va a sacar para que sigan edificando el cuerpo de Cristo. Pero el Padre, cuando dio testimonio de Cristo, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces veamos que el Padre identifica todas las cosas, pero en los hijos. Amén. Puedo ser hijo, puedo ser profeta, puedo ser pastor, lo que usted quiera, pero no meramente quiere decir que me esté expresando como hijo. Ahora dice, veamos lo que continúa, y dice, pídeme y te daré por herencia, ¿qué dice? Las naciones. ¿Quién normalmente es el que recibe la herencia? Es el hijo. Veamos que la Escritura habla de padre, hijo, y por ser padre y por ser hijo, entonces viene y ¿qué dice? Le entrega la herencia. Entonces, ¿en qué nos hizo o en qué nos convertimos usted y yo cuando nacimos de nuevo? Cuando reconocimos a Jesucristo como Señor. Usted no se convirtió en profeta, no se convirtió en apóstol, no se convirtió en maestro ni evangelista. Usted y yo nos convertimos en ¿qué dice? En hijos. Y si usted hoy en día lo traemos a nuestro presente, tenemos bienes, ¿a quién se los piensa usted dejar? A los hijos. Entonces veamos que es el hijo el que tiene y toma el derecho de lo que el Padre tiene. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda. Muchas veces nos perdemos en tantas cosas que no tienen que ver con lo que verdaderamente el Señor quiere que comprendamos. Nos perdemos en una función, nos perdemos en una posición, en un nombramiento y dejamos de vernos como lo que verdaderamente el Padre nos hizo en Cristo. Entonces nos pasa lo que le estaba sucediendo en este caso a la iglesia ¿qué? De Éfeso. Y en Gálatas capítulo 4, veamos que entendíamos que es el hijo el que hereda. Es el hijo el que recibe la herencia, en este caso ¿de qué? De su padre. Amén. Entonces, el día que usted y yo nos vayamos y tengamos hijos, sabemos que la herencia es para los hijos, ¿verdad? No es para el amigo, no es para el vecino, no es para el mejor compañero. No, usted sabe que es para el hijo. Amén. Entonces, ¿qué dice la Escritura allá en Gálatas, por favor? Hablando acerca de esa claridad, y veamos que el mismo problema que tenía la iglesia de Éfeso en cuanto al conocimiento de Dios, es el mismo que también tenía la iglesia de Galacia. Y déjeme decirle que no estamos
tan diferentes a lo que el Señor nos está mostrando. Y nos los está mostrando para que dejemos de actuar y de vivir de esa manera y entremos a la realidad de hijos, porque son los hijos los herederos. Por eso habla la Escritura de que somos herederos de Dios, coherederos, ¿qué dice? Juntamente con Cristo. Amén. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, dice el apóstol Pablo, entre tanto, ¿qué dice? Que el heredero, si es heredero, oiga bien, es hijo. No puede ser heredero si no es hijo. Amén. Por ejemplo, yo puedo platicar con uno de ustedes y puedo llegar y dice, pastor, mire, gracias a Dios, Dios me ha bendecido, he adquirido esto, aquello, el otro, y mire, esto le voy a entregar a fulano, a mengano, a sutano. Yo entiendo que si me está diciendo a quién se lo va a dar, entiendo que es hijo. Amén. Usted no se lo va a entregar a quién, al mejor amigo, mire, este es el que viene a recoger la basura, a él le voy a dar esto. No, usted se está refiriendo que le entregó o le va a entregar estos bienes a los hijos. Entonces, veamos que aquí hay otra parte importante, que sí es heredero. Pero ¿cuál es el problema acá? Que es inmaduro. Amén. ¿Qué pasa si... Por eso habla de tutores y lo vamos a ver. Cuando alguien es inmaduro, no se le puede entregar la herencia aunque sea dueño. De 7, de 8 años, de 5 años, aunque es hijo y es heredero, ¿por qué no se le puede entregar la herencia de una vez? Porque no tiene la capacidad, no solamente de entender lo que se le ha dado, sino que tampoco no entiende el por qué se le ha entregado. Y el problema es que hoy en día, al nacer de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios, pero al no dejar que el Espíritu Santo desarrolle la naturaleza de Cristo por la palabra que se nos está revelando, entonces muchos se han quedado en una medida de niño. Entonces, aunque son herederos, ¿por qué no pueden expresar esa herencia? Porque son niños. Amén. Entonces usted se da cuenta que el niño puede ser heredero de muchas cosas, pero como la capacidad que él tiene no es la correcta, no es la de la medida establecida, entonces él no puede expresar que es bendecido a través de esa herencia, aunque sea heredero. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque hoy sabemos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo. Mire, no dice que nos va a bendecir. Si usted todavía está orando, Padre, bendíceme mi negocio, mi trabajo, mi empresa, entonces déjeme decirle que aquí hay un problema. Usted ya es heredero porque es hijo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que el apóstol Pablo dice, mientras el heredero es niño, ¿qué pasa? No puede tomar derecho de lo que le pertenece. Entonces cuando nosotros estamos orando y vamos a empezar el día y voy a abrir el negocio, el trabajo, Padre, oro, mire qué tremendo, mire lo que hace la niñez espiritual. Nos lleva a ser religiosos y muchas veces, bueno, mire pastor, yo antes de empezar siempre doblo mis rodillas y antes de abrir mi negocio, lo que sea, yo digo, Padre, gracias, bendice mi negocio, que hoy me vaya bien. Mire, ¿por qué me expreso con ese entendimiento si soy heredero? Pareciera que como que no he recibido nada cuando ya lo tengo. Pero ¿sabe dónde es el problema? En que tiene la bendición, tiene la herencia, pero como es niño, no la puede expresar. Cuidado, muchos decimos, no, es que mira, hay que ser agradecidos con Dios. No, la mejor manera de demostrar mi gratitud a Dios es reconociéndolo en todos mis caminos.
Amén. No es tomando acciones, lo voy a decir así, religiosas, que lo único que demuestran es que soy niño. No, es que no, ¿cómo va a creer que uno no va a orar? Si Dios es el que da las cosas, Dios es el que bendice. Y es cierto, pero dice quien nos bendijo, no dice que día a día tengo que orar para que me bendiga. No, hoy no me bendijo el Señor porque no oré usted. No, Él dice que ya nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo dio, que ya lo estableció, que ya nos lo entregó. Pero la pregunta es, ¿por qué no expresamos la herencia de esa bendición? Porque se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? Gálatas 4:1, ahí estoy. En nada difiere, ¿qué dice? Del esclavo. Entonces, aunque es heredero, pero como no puede administrar, no tiene capacidad para expresar esa herencia y esa bendición, entonces, ¿cuántos hermanos viven hoy pidiéndole herencia y bendición al Señor cuando Él dice que ya la entregó? Amén. ¿Por qué dice el apóstol? Veamos, entendamos esta parte. Entonces, ¿qué pastores? Que uno tiene que ser agradecido. No, la niñez siempre me va a llevar a tener acciones religiosas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué la iglesia hoy no está haciendo la diferencia con la bendición que Dios ya le entregó? El apóstol Pablo dice que mientras tanto es niño, en nada difiere, lo voy a decir así. Mientras el Hijo de Dios, lo voy a parafrasear, aunque haya recibido la bendición y la herencia, pero no haya desarrollado ni esté alcanzando la madurez, ¿qué sucede? En nada muestra que Él es heredero. Veamos que el problema por la cual la iglesia no ha entendido la bendición y la herencia de Jesucristo es porque todavía hay niñez, es porque todavía hay inmadurez. Entonces, ¿por qué es que como iglesia no mostramos las riquezas de su gloria que se nos fueron entregadas en Cristo Jesús? Si Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Pero ¿por qué no diferimos entre el mundo? ¿Me doy a entender? ¿Por qué nuestra expresión de hijo no hace notoria esa herencia? ¿Por qué nuestra vida no hace manifiesto que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo? Porque oiga bien, aunque es heredero, pero como es niño, no tiene diferencia con la gente pobre, lo voy a decir así. Amén, iglesia. Entonces, dice la Escritura, por favor, ahí a Romanos capítulo 8, versículo 17. Para poder ir relacionando Efesios, Gálatas y ahora Romanos. Romanos 8, 17. Léalo conmigo, por favor. Para que usted vaya comprobando que la Escritura es veraz en todo. ¿Qué dice? Y si hijos, ¿en qué nos convirtió el Señor cuando nacimos de nuevo? No nos convirtió en pastor, no, tú serás mi pastor amado. No, Él dijo, este es mi hijo amado, porque entendemos que solo es el hijo el que recibe la bendición y la herencia. Amén. Y el apóstol Pablo le dice, y si hijos, también, ¿qué le dice? Herederos. Entonces, ¿es heredero el hijo, sí o no? Amén. Pero yo le decía, yo oraba al Señor y le decía, Señor, entonces, si ya nos entregaste la riqueza de tu gloria en Cristo, ¿por qué no revelamos esa bendición y esa herencia? Me llevó a Gálatas 4:1, pues. Amén. Entonces, por eso es que no nos expresamos como resucitados, como lo decía el apóstol Abraham. ¿Por qué? Porque hay inmadurez todavía en la iglesia. Entonces, aunque el Padre, oiga lo que voy a decir, aunque el Padre ya nos entregó la herencia, pero como yo sigo en desobediencia, en resistencia, haciendo las cosas a mi manera, como a mí me gusta, entonces aunque soy dueño de todo, vivo como esclavo.
Entonces sí, ¿verdad? Usted hay que orar para que el Señor dé la provisión diaria. Es que mire las cosas tan difíciles. No, mire cómo la religión demuestra que hay inmadurez. Amén. Entonces, y si hijos, también herederos. ¿Qué dice? ¿Herederos de quién somos? De Dios. ¿Qué más dice? Y coherederos con Cristo. Y mire, aquí habla del padecimiento, que decía que no tiene nada que ver con sufrimiento, porque muchas veces cuando vemos el padecimiento, decimos, no, mire, yo sí estoy padeciendo por Cristo, cuando en realidad son consecuencias de una vida desordenada que en inmadurez he estado viviendo delante del Señor. Por eso dice, coherederos, vamos ahí por favor, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, que dice, seamos glorificados. Entonces, ese padecimiento, porque está hablando de un padecimiento que viene como consecuencia de ser hijos. Y ese padecimiento es el que usted y yo sufrimos cuando somos identificados en el bautismo, porque ahí somos identificados en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo, para poder, en este caso, recibir el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Amén. Entonces, ahora regresemos, por favor, a Efesios y veamos por qué el apóstol Pablo tiene que trabajar en ellos acerca de esa herencia y esa bendición que ellos en Cristo ya habían recibido. Como les decía, el problema es que nos vemos como que no sucedió nada en nosotros por nuestra falta de transformación. Alguien que se queda niño, alguien que no desarrolla la naturaleza de Cristo, siempre se está viendo víctima, siempre se está viendo como que no tiene nada, como que Dios con él no se quiere, lo voy a decir así, comportar dadivosamente. ¿Por qué? Porque su niñez no le permite entender que es dueño, que es heredero de esa bendición. Amén. Entonces, allí en Efesios capítulo 1, versículo 15, Efesios capítulo 1, veamos por qué el apóstol Pablo tiene que presentarse a Dios con súplicas en cuanto a lo que ellos no habían entendido. Una cosa es no entender y otra cosa es haber recibido. Veamos que el problema de la iglesia, porque hoy la iglesia siempre se pasa pidiendo y pidiendo. Ahora yo le voy a decir algo, ¿será que usted es heredero, usted se va a pasar pidiendo y pidiendo? No, usted echa mano de lo que ya recibió. Usted toma, usa, administra lo que usted ya recibió. Pero hoy en día la iglesia pasa pidiendo. Pareciera que como que tenemos un padre que tosco, tacaño a ustedes, que ala, no. No, cuando él dice que ya nos entregó todas las cosas en Cristo. Amén. Entonces, dice, por esta causa, está mostrando la razón. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación, pero ¿qué dice? En el conocimiento de Él. Porque ellos no habían entendido la herencia y la bendición que en Cristo habían recibido. Porque ellos no se habían preocupado en edificarse en base al conocimiento de Él. Por eso le dieron más importancia a las fábulas, a las huecas sutilezas, a las corrientes del mundo, pero no al conocimiento de Cristo.
¿Sabe por qué hoy la iglesia, aunque es heredera de todas las cosas que en Cristo Jesús ha recibido, sabe por qué no entiende lo que ha recibido? Porque no se ha preocupado en desarrollarse en el conocimiento de Cristo. Hoy en día queremos adquirir conocimiento, lo voy a decir, no es porque esté malo, pero el problema es que hacemos de este conocimiento lo más importante, y es aquí donde nos perdemos de la realidad de la herencia de los santos que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, hoy nos preocupamos mucho en el conocimiento educativo de cualquier trabajo, negocio, lo que sea, pero no nos preocupamos en el conocimiento de Él. Y cuando yo no me preocupo en el conocimiento de Él, entonces voy a desconocerlo, no solamente a Él, sino también voy a desconocer lo que ya se me entregó. ¿Sabe por qué? Vayamos por favor allá a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Veamos que la iglesia de Colosa se preocupó en el conocimiento de la filosofía, de las huecas sutilezas, de las tradiciones de hombres. ¿Por qué cree hoy que nuestra expresión, yo siempre lo he dicho y siempre lo he visto así, yo siempre voy a expresar qué conocimiento tengo? Amén. Mis acciones, mi vida va a evidenciar si tengo el conocimiento de Cristo o tengo el conocimiento, ya sea en este caso de tradiciones de hombres, de huecas sutilezas o de filosofías. Por eso hay gente que tiene conocimiento de filosofías, y cuando uno le habla acerca de la buena nueva de Jesucristo, él lo quiere entender en un razonamiento humano, en un razonamiento que tiene que ver con su lógica, con su raciocinio, y dice, no encaja eso que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque se han empeñado en el conocimiento de estas cosas, pero no en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Entonces, no puede ser alumbrado los ojos de mi entendimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les está pidiendo que sea alumbrado los ojos de su entendimiento, pero en el conocimiento de Jesucristo, no de las fábulas, no de las tradiciones de hombres, ni de las huecas sutilezas. Amén. ¿Por qué? Porque el de las fábulas, el de las huecas sutilezas, el de las tradiciones de hombres, ahí ellos ya tenían conocimiento, pues. Y dice Colosenses capítulo 2. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio, ¿qué dice? De filosofías. Oiga bien, ¿en dónde pusieron ellos su atención para llenarse del conocimiento? En estas cosas que el apóstol Pablo les está mencionando. Si usted pone, oiga bien, los ojos de su entendimiento en estas cosas, de ese conocimiento usted se va a llenar. Amén. Por eso es muy importante que yo cuide lo que oigo, lo que veo. ¿Por qué? Porque eso va a producir conocimiento en mí, ya sea de filosofía, ya sea de tradiciones, ya sea de costumbres. Pero si yo pongo en los ojos de mi entendimiento ahora como nueva criatura en Cristo, en su persona, en su plan, en su propósito, entonces voy a ser lleno de todo el conocimiento de Jesucristo, y entonces ya no voy a vivir como niño, sino que ahora voy a vivir como heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Amén. Aleluya. Cuidado lo que oímos. ¿No fue eso lo que sacó del propósito de Dios a Eva, pues? ¿Qué le dice Dios a ¿cómo se llama? Adán y a Eva? ¿Quién te enseñó? Le dice, ¿verdad? Se llenaron del conocimiento, ¿pero de quién? De la serpiente. Por eso es que empezaron a desobedecer. Mire, es que yo siempre voy a obedecer del conocimiento que yo tenga. Cuando la serpiente llenó la vida de Adán y Eva del conocimiento de ella, entonces les fue fácil desobedecer a ellos a Dios. Entonces ellos empezaron a obedecer de acuerdo a las instrucciones de la serpiente, pero ya no de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Amén. Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pero ¿qué dice?
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué les dice? Y no según Cristo. ¿Qué conocimiento ellos habían permitido? ¿El de fábulas? ¿Filosofías? ¿En dónde se origina todo esto? Cuando está hablando de las tradiciones de los hombres, está hablando de la manera de pensar de esta gente. Qué importante es entender entonces aspectos que limitan a entender las riquezas y la herencia de la gloria de Jesucristo, que juntamente con Él se nos entregó cuando fuimos muertos, sepultados y resucitados en novedad de vida para convertirnos en hijos de Dios. Amén, iglesia. Entonces, vayamos por favor y continuemos ahí en Efesios. Pero siempre hablando acerca de la importancia de entender que es al hijo que se le hereda. Ahora la pregunta es, ¿será que usted y yo expresamos la herencia solo con saber lo que recibimos? No, cuando ya conocemos los detalles de lo que recibimos, entonces entendemos de que somos herederos. Hoy la iglesia sabe que es heredera. La iglesia sabe que recibió la herencia de Dios en Cristo Jesús. Pero si yo le pregunto, a ver, explíqueme o muéstreme 2 o 3 aspectos de esa herencia que usted recibió, ahí es donde muchos ya no saben ni qué recibieron. ¿Sí me doy a entender? Ah, no, padre, no, pastor, pero dice la escritura que somos herederos, coherederos. Sí, pero ¿de qué? Cuando a usted lo heredan, a usted no solo le dicen te voy a dar herencia, a usted le dan detalles, le muestran qué es lo que exactamente usted está haciendo, qué está heredando. Entonces veamos que el Padre nos ha hecho herederos, coherederos juntamente con Cristo, pero el problema de la iglesia es que hoy solo sabe que es heredera, pero no sabe de qué. Y ahí está el problema, ¿verdad? Amén. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿de qué somos herederos? Ah, pues mire, algunos me dirían del cielo, de las calles de oro, del mar de cristal, cualquier cosa. ¿De qué somos herederos? Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Yo le puedo decir a usted, es que mire, a mí cuando mis papás se murieron, ellos me heredaron y yo le puedo preguntar a usted, ¿y qué le heredaron? Mire, me heredaron esta casa, este negocio, aquí, este carro. Usted conoce a detalle lo que usted heredó. Amén. Pero la pregunta es, ¿conocemos hoy a detalle lo que hemos heredado? Pero decimos, gloria a Dios, somos herederos, pastor. Sí, y la iglesia, gloria a Dios, levanta grito, lo que sea. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Pero ya al momento de expresar esa herencia, no sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? Y estamos pidiéndole a Dios cuando ya la recibimos. Entonces, sigamos ahí en Efesios, por favor. No me voy a dilatar mucho. Entonces, dice, para que el Dios de nuestro Padre, 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿qué dice? En el conocimiento de Él. Sabe que una de las cosas que el enemigo siempre trata y se encarga es que no entendamos y conozcamos, en este caso, qué es lo que recibimos de Él. ¿Me doy a entender? Ese es el trabajo del enemigo. Por eso el apóstol Pablo los está llevando a que no solamente ellos entiendan que son herederos, sino que también el apóstol Pablo está trabajando en ellos para que ellos conozcan a plenitud la herencia que les fue entregada en Cristo por también convertirse en hijos de Dios.
Y esa es una de las cosas, como decía, que el enemigo se encarga, que desconozcamos esta herencia y en qué consiste. Entonces, dice el versículo 18, al ser alumbrados en sabiduría, en revelación, en el conocimiento de Él, entonces los ojos de nuestro entendimiento sí puede ser alumbrado. ¿Por qué? Porque vamos a entender que es en Él, no es en la filosofía, no es en las tradiciones de hombres, no es en las costumbres, no es lo que aún heredamos de nuestros padres en la manera en que ellos nos enseñaron a vivir, sino en el conocimiento de Cristo. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y si les está hablando de saber, para que supieran, ¿qué significa eso? Que ellos lo estaban ignorando. Amén. ¿Sabe cómo la iglesia evidencia que ignora muchas cosas del Señor? Porque no las expresa, porque no las evidencia. Entonces alguien puede decir, no, ¿cómo va a creer? Yo no estoy ignorando. Sí, entonces porque me estoy siendo influenciado por el estilo del mundo todavía y no por el del reino. Ahí quiere decir que estoy ignorando. Entonces dice acá, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es que dice, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ellos desconocían la riqueza de su gloria en los santos. ¿Por causa de qué? De que no conocían que habían recibido. Amén. Entonces usted puede decir, mire, es que a mí me dejaron una herencia, pero ¿qué le dejaron? Ah, pues fíjese que no sé, pero a mí me dejaron una herencia. Pues muéstreme pues qué le dejaron de herencia. Y si hoy el mundo nos presenta y nos dice, muéstrenos las riquezas de su gloria, pues... no, pero yo soy heredero, soy coheredero. Y empezamos a hacer declaratorias, oiga bien, religiosas de niños que lo único que evidencian es nuestra inmadurez, pero no es nuestro entendimiento en cuanto a esa bendición y esas riquezas. Hoy la iglesia se pasa declarando, somos herederos, coherederos, aquí, allá, puras cuestiones religiosas, pero lo que el mundo hoy, oiga bien lo que voy a decir, el mundo sabe lo que Cristo le entregó a la iglesia, que le dio una herencia, el Padre le dio la herencia, oiga bien la bendición, pero hoy en día la iglesia cree que ya está mostrando esa riqueza solo con decirlo. Entonces, dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Para con nosotros los que creemos, según la operación de sus fuerzas. Entonces, entre las riquezas de la gloria de su herencia, ¿qué fue lo que el Padre nos entregó? Ahí dice la operación, ¿qué dice? Del poder de su fuerza. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo? ¿Por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque él entendía que esa era la herencia de la riqueza que había recibido en Cristo Jesús. Entonces cuando usted y yo estamos diciendo, mire, no podemos, somos débiles, somos carne, pero somos herederos, pastor, pero no he entendido que recibí en esa herencia. Y cuando aquí dice claramente, oiga bien, que recibimos la operación del poder de su fuerza. El apóstol Abraham hablaba de un super, hiper, megatón dinamis que se mide en su capacidad de fuerza según una bomba. No porque él decía, ¿cómo lo miden? Decía por el cráter, por el agujero que hace la explosión. Ahí miden la fuerza de lo que implica eso que están depositando ahí. Amén. Entonces, dentro de la herencia, ¿qué recibió la iglesia como riqueza de su gloria? El poder. ¿De qué dice? Oiga bien, no dice de nuestra fuerza. El poder, ¿qué dice? De su fuerza. Entonces no es en nuestra capacidad,
no es en nuestra habilidad, no es en nuestro conocimiento, no, dice el poder de su fuerza. Pero porque ellos se dejaban dominar, porque ellos se dejaban ¿qué? Afectar, influenciar, porque ellos terminaban creyendo lo del mundo y no lo que el Espíritu Santo les estaba mostrando, porque no habían entendido que se les había entregado en detalle de esa herencia. Amén. Cuando usted solo sabe que es heredero, pero no ha entendido de qué, entonces usted solo dice, yo soy heredero, pero no sé de qué. Pero cuando usted se le entrega la herencia en detalles, usted dice, eso me pertenece, eso es mío, yo tengo derecho y lo puedo administrar así y así. Entonces, ¿por qué ellos no estaban usando el poder de la fuerza de Jesucristo que habían recibido en esa herencia? Porque no la habían entendido. Amén. Entonces, ¿cuántos hermanos hoy? ¿Y cómo está, hermano? Mire, aquí luchando, mire. No ha entendido el poder de la fuerza que le fue heredada. Aquí, mire, como la mojarra, dicen algunos, ¿verdad? Aquí como cuando usted era pobre, dicen otros, ¿verdad? Ahí van, mire, que cayendo, levantando. Un día en la carne, otro día en el espíritu. Pero ¿por qué está la iglesia así? Si ya es heredada. Ya recibió la herencia de sus riquezas en gloria. ¿Pero por qué? Porque no ha entendido qué fue lo que se le heredó. Aunque es heredero de todo, dice, pero como es niño, entonces no entiende lo que se le ha entregado, está diciendo el apóstol Pablo. Y mientras la iglesia siga en un estado de niñez, aunque haya sido heredada, no va a poder usar la riqueza y la herencia en detalle, porque no entiende lo que se le ha entregado. Amén. Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? ¿Qué se nos ha entregado entonces en la herencia? Yo pensé que dólares, pastor, va a decir alguien. El poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es en todo y sobre todas las cosas. Amén. Por eso dice que nos dio por cabeza sobre todas estas cosas. ¿A quién dice? A la iglesia, la cual, que dice, es la plenitud de su cuerpo. Pero ¿por qué a la iglesia le encargó que suprimiera autoridad, dominio y potencia? Porque ya le dio el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza se le entregó como bendición, se le entregó como herencia. Pero la iglesia está toda miedosa, toda débil, sin expresar ese poder de esa fuerza, aunque se goza porque es heredera. Amén. Por eso dice, ¿verdad? Aunque es heredero, pero como es niño. ¿Sabe cuándo yo estoy en un estado de niñez? Aunque sea heredero, cuando estoy siendo dominado por la escasez, por cualquier problema matrimonial, familiar. No, mire, es que aquí ya no se puede. Cuando estoy siendo dominado en la economía, en cualquier cosa, ahí estoy demostrando que soy niño. ¿Por qué? Porque aunque soy heredero, pero como esa niñez no me permite administrar y tener la capacidad para poder expresar lo que he recibido, entonces termino siendo esclavo, termino siendo dominado, aunque soy heredero. Amén. Entonces, cuando alguien se acerque a ti y te diga, ay hermano, mira, ora por mí, ay, es que vieras que me cuesta, vieras que ahí voy luchando, la que tengan misericordia de mí. Entonces dile, no has entendido que recibiste, aunque eres heredero. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, sí, pobrecito. No te preocupes, hermano, te voy a abrazar ahí, mira. Ay, sí, sí, consciente usted, la carne está alimentando, pues. Amén. Muchos vienen a nosotros, pero como no los consentimos porque entendemos qué es lo que recibimos del Padre, mejor se alejan, ¿verdad? No, el pastor muy bravo, dicen algunos, ¿verdad? Jesús le dijo, vete y no peques más. Desde ya empieza a recibir la herencia que yo te voy a entregar cuando yo resucite. Entonces, cuando yo estoy luchando, siendo vencido, influenciado, dominado, estoy diciendo, yo no tengo idea ni de qué soy dueño, pues. Amén. Cuando dice que se nos heredó el poder, que dice, de su fuerza. Cristo, ¿dónde evidenció el poder de su fuerza?
¿Qué hizo Jesús cuando se para en la barca y reprende al viento y al mar? ¿Qué expresó ahí Cristo? El poder de su fuerza. Amén. Cuando Jesús le dijo, calla y enmudece, ¿qué estaba expresando Cristo ahí entonces? El poder de su fuerza. Cuando Él tuvo compasión de la gente, viendo que la gente llevaba 3 días sin comer, y encontraron los panes y los peces, y lo levantó y dio gracias al Padre. ¿Qué estaba expresando Él? El poder de su fuerza. Pero y ahí estamos, mire, es que no tengo para comer, mire la crisis, mire la situación. Llorando, ¿verdad? Ustedes creyendo que como que así le vamos a dar más lástima al Señor. No, dice el Señor, no has entendido. No has entendido que yo ya te heredé, que yo ya te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ahí estamos quejándonos de la situación, quejándonos de los acontecimientos, culpando al gobierno, cualquier cosa, por no entender de qué somos herederos. Amén. ¿Qué más hizo Jesús con el poder de su fuerza? A ver, ¿qué más hizo Jesús con el poder de su fuerza? Los panes, los peces. ¿Cómo? Resucitó muertos, echó fuera demonios. Pero me encanta porque el apóstol Pedro y Juan, vayamos a Hechos capítulo 3, entendieron lo que habían recibido, no lo que iban a recibir. Por eso es que les digo que el problema es que aunque somos herederos, pero como todavía hay niñez, no diferimos entre el que es esclavo y el que es libre, porque yo no entiendo qué es lo que recibí, aunque soy heredero. Y hoy decimos cuántos se gozan porque somos herederos, y gloria a Dios, dice la iglesia, gloria a Dios, pero cuando ya sale, dice, ¿y hoy qué vamos a comer? Dice. ¿Y hoy qué vamos a hacer con esto? ¿Y no que es heredero, pues? ¿No que es coheredero, pues? ¿No que todo lo podemos en Cristo, pues? Pero es que no hemos entendido ni qué fue lo que heredamos de Cristo. Por eso es que Cristo no tuvo limitantes. Por eso es que Cristo no fue vencido. Y Él como hombre en carne y huesos, así como usted y yo en semejanza de hombre, pudo venir a revelarnos a ese Padre glorioso, a ese Padre que todo lo puede, pero ¿por qué nosotros no? Y esa era la oración de Pablo, ¿verdad? Que entiendan esa herencia de los santos, esas riquezas en gloria, para que entonces puedan comprender ese poder de esa fuerza que dice que operó también en Cristo, resucitándole de los muertos, pero también operó en cada uno de nosotros al nacer de nuevo. Entonces la iglesia es inexcusable cuando empieza a expresar acciones contrarias a la realidad de la herencia. Es inexcusable, ¿por qué? Porque ya no las entregó. ¿No es eso lo que dice Romanos 2:1, pues? ¿Qué dice? Oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable, dice. ¿Por qué? Porque al venir a Cristo recibimos la herencia, y entre esa bendición está el poder de su fuerza como parte de esa herencia que en Cristo Jesús se nos fue entregado. Amén. Amén, iglesia. Algunos como que todavía no sé qué habla el pastor, dice. Entonces, ¿qué expresó Pedro y Juan allá en Hechos capítulo 3? Veamos desde el 2 para ir haciendo un poco historia. Hechos capítulo 3, versículo 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Mire, ¿para qué el Señor pone los problemas delante de nosotros? ¿Para que nos dejemos vencer? No, para que mostremos la bendición y la riqueza que hemos recibido en Cristo. Amén. Hoy muchos usan el Padre Nuestro, líbranos de toda tentación, pero cuando en realidad, cuando está hablando de esto, está hablando de aspectos que tienen que ver con el pecado, no provocado por nosotros. Entonces dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la iglesia de la puerta del templo que se llama la Hermosa. ¿Para qué dice? Para que pidiese limosna entre los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna.
Versículo 4. Aquí ellos expresaron que tenían la bendición y habían recibido la herencia. Amén. ¿Cómo expresaron ellos la bendición y la herencia que habían recibido? Manifestando el poder de la fuerza de Jesucristo que ahora estaba en ellos. Por eso decía el apóstol Abraham, acerca de esos cantos incorrectos que cantamos y pedimos más poder, que venga más poder. No, eso ya nos fue entregado. Amén. Dice quien nos bendijo, no dice que nos lo va a hacer día con día, cada momento. No, Él ya lo entregó, pero como yo no he desarrollado ni he avanzado a la etapa de madurez, entonces sí estoy pidiendo, pues. Entonces sí, ¿verdad? Hay que pedir, ¿verdad? No. Pedro y Juan no empezaron a orar, a ver qué pasa. Nosotros vamos a hacer la parte que nos toca, como muchos hacemos hoy, ¿verdad? Y yo, vamos, oremos, pues, a ver si Dios quiere, a ver qué sucede. Probando estamos, ¿verdad? Y como decía el apóstol, ¿verdad? Acerca de alguien, ¿verdad? Que oró para... Yo sabía que no iba a pasar nada, dijo. ¿Cuántas veces con ese entendimiento queremos hacer cumplir la voluntad del Señor? Pero dice el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Claro, él se imaginaba dinero, ¿verdad ustedes? Eso es lo que él buscaba, porque eso era lo que a costumbre él tenía ya como estilo de vida. Entonces... dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué dice? Te doy. Entonces, Pedro, ¿cómo se veía entonces? Como un heredado. Entonces, él sí sabía y entendía qué había recibido en esa herencia, en esa riqueza, y eso es lo que estaba dando. Amén. Entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén, diga conmigo, lo que tengo te doy. Otra vez, lo que tengo te doy, y es que ya lo tenemos, no es que va a venir, no es que oremos, hermanos, para que venga. No, veamos que la Escritura no nos habla de cosas futuras, nos habla de cosas hechas, pero la iglesia se ha quedado viendo cosas futuras y no entendiendo cosas hechas, cosas realizadas. Por eso es que todo que venga de afuera, y sabe que hasta en los cultos, como empezábamos, lo evidenciábamos, empezábamos a orar, Padre, te damos gracias por este culto, que venga tu espíritu, que descienda tu presencia, limpiamos todo aire de todo espíritu inmundo, lo atamos, lo echamos fuera al hombre fuerte y todas estas cosas. Cuando ahora ya están hechas y dadas y entregadas a nosotros, porque somos hijos. El Padre no le puede entregar nada de lo de Él a quien no es hijo. No se lo entrega por ser apóstol, no se lo entrega por ser pastor, no se lo entrega por ser discipulador, asistente. Ah, no, mire, yo siempre he sido asistente. Sí, pero no es por eso que te lo entregó, es porque eres hijo. Amén, porque somos hijos, es que Él ya nos entregó todas las cosas en su Hijo. Por eso dice, pídeme. Amén, ya lo hizo, ya lo entregó. Pero ¿cómo nos estamos visualizando todavía? Como que no ha venido, ¿verdad? Por eso siempre estamos viendo hacia afuera sin entender que Él es adentro, lo que hablábamos hace como 2 domingos del apóstol Pablo. Cuando él habla acerca que cuando lo vimos todo hacia afuera, si nos equivocamos, dice el apóstol Pablo. Pero ahora miramos hacia adentro, dice el apóstol Pablo. Entonces ya entienden lo perfecto, entienden lo maravilloso. Entonces se entiende que ya no es como antes lo veía él cuando él estaba en una vida de pecado, en una vida de religión. Amén, iglesia. Entonces Pedro y Juan echan mano de la bendición y de la riqueza que ellos habían recibido. Por eso les dice, lo que tengo te doy, y tenían el poder de su fuerza. Entonces veamos por qué Pedro, cuando caminaba y pasaba, ¿qué dice que sucedían aún con los enfermos? Eran sanos. Entonces evidenciaban que sí habían entendido la herencia que habían recibido. ¿Por qué hoy nosotros no nos atrevemos? ¿Por qué dudando hacemos las cosas?
A ver qué pasa. Dice, nosotros oremos, dice. Nosotros hagámoslo, dice. Primero Dios, dice. Si Dios quiere, dice. No, si por su llaga dice que fuimos curados. Pero estamos viviendo bajo puros intentos, viendo las cosas de una manera de niñez. Aunque somos herederos, no diferenciamos con los que son esclavos. ¿Por qué? Porque hay una niñez que no me permite entender ni ver las cosas en la capacidad y en la medida de lo que se me ha entregado. Amén. Entonces, dice, levántate y anda. Ahí manifestaron esa herencia que ellos habían recibido. Amén. ¿Qué podemos hacer con el poder de su fuerza que hemos recibido? Todo. No hay límite. Pero ¿por qué vivimos como gente que no tiene nada? ¿Por qué vivimos como gente que le falta todo? Y que lo único que evidencia es que vive en un estado de pobreza y de mendiguez delante del Señor. Amén. Y ahora sí le pido que se ponga sobre sus pies. Y el apóstol hablaba de 5 puntos. Mire, yo por eso no me pierdo de Reforma Apostólica. Porque ahí es alumbrado los ojos de mi entendimiento. Ahí entiendo las cosas en la sabiduría y en el entendimiento de Él. Ojo a lo que estoy diciendo. Porque se me está dando el conocimiento de Él. Amén. No de fábulas, no de historias, no de sutilezas. Cuidado con esos pastores que hasta muchos comparten, ¿verdad? Solo historias, como tal anécdota de tal cosa, como tal historia, como tal refrán. ¡Hala, qué bonito! Mire, qué experiencia. No, hombre, ese no es el conocimiento de Él. Sí, pues con razón, siendo heredero, vive como esclavo. Amén. Es el tiempo de dejar esa esclavitud y llenarnos en la sabiduría y en el conocimiento de Él. Amén. Entonces la iglesia se va a mostrar como una iglesia imparable, como iglesia dominante, como una iglesia que sabe dar a conocer la riqueza y la herencia de los santos que le fue entregada, porque entiende lo que significa estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Alábelo ahí un momento. Y que hoy en el nombre de Jesús sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a que Él nos ha llamado y la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, y entendamos la operación del poder de su fuerza, así como operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Así mismo sucedió en ti y en mí. Por eso es que ese poder de su fuerza nos debe de hacer vivir como resucitados. Ya no vivir como dormidos. Por eso le dice a la iglesia: despiértate tú que duermes. No había entendido la herencia y la riqueza de los santos que había recibido en Cristo Jesús. Eso es en el nombre de Jesús. El que entendió hoy está hoy hablando con su Padre. Porque no soy yo el que te presenta al Padre, eres tú y tu actitud la que se presentan delante del Señor. Esa era la oración de Pablo, que ellos entendieran en detalle esta herencia, esta riqueza, esta bendición que ellos habían recibido. Le dieron más importancia a las tradiciones de hombre, le dieron más importancia a las costumbres, a las fábulas, aún dice a las huecas sutilezas, antes que al conocimiento de Jesucristo. Pero esto debe de terminar ya en cada uno de nosotros, para que entonces sí sea
alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Porque Él nos ha dado espíritu de sabiduría, pero también nos ha dado capacidad de entender su revelación en el conocimiento de Él. Porque a Dios no se le entiende con sabiduría humana. A Dios no se le entiende con conceptualizaciones. A Dios no se le entiende por medio de filosofías, de costumbres y de tradiciones de hombres, ni de razonamiento humano. A Dios solo se le entiende por revelación. Y Él se nos ha estado revelando en el conocimiento de Él, para que nuestro entendimiento sea alumbrado y entendamos con toda claridad la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pero esa es la misma línea, porque dice la cual operó, así como operó en Cristo, también operó en ti y en mí cuando nacimos de nuevo. Y entonces nos resucitó de los muertos, así como resucitó a Cristo de los muertos, y así como sentó a Cristo a la diestra en los lugares celestiales, también a nosotros nos ha sentado juntamente con Él en esos lugares celestiales en Cristo. Eso es, alábale, engrandécele, porque Él te está revelando en detalle esa herencia que Él te entregó en Cristo. Ya no debemos de desconocer la riqueza de su gloria, ni el poder de su fuerza. Ya no debemos de quedarnos solo en que sabemos que somos herederos. Muchos creen que es el cielo el que se les heredó. No, es más que el cielo lo que se nos heredó, el poder de su fuerza. La misma experiencia que sucedió en Cristo también ha sucedido en ti y en mí cuando nos convertimos legalmente en sus hijos. Por eso somos inexcusables. Por eso no tenemos derechos a seguir siendo influenciados, llevados, dominados, a vivir de acuerdo a nuestra voluntad, a ser influenciados. No, todo eso hoy lo tomamos como excusa y lo quitamos en su nombre. En el nombre de Jesús. Eso es Misión Cristiana Calvario de las Flores. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice. Porque así como Él fue resucitado en ese poder, así también nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Nuestra expresión en esa bendición es una manifestación de resurrección. Debemos de andar viviendo como resucitados, como gente que vence el pecado, que vence el sistema, que vence el mundo, que vence sus costumbres y todo aquello que tiene que ver con este sistema del mundo. Dando a conocer el poder de su fuerza. Lo que tengo te doy, dijeron. Y eso es lo mismo que se nos ha sido entregado, iglesia. No hay límites para esta bendición y para esta herencia. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, debemos hoy permitir que la palabra, su sabiduría y su revelación alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre exaltado por cuanto nos estás revelando en detalle nuestra condición, nuestra realidad, nuestro presente, lo que ahora somos en ti y por qué podemos revelar esta herencia y esa bendición, dando a conocer la riqueza de tu gloria en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, te exaltamos, maravilloso Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, la exaltación. Te engrandecemos, porque en ti, Señor, somos gente bendecida, gente que entiende su herencia, que no solo echa mano de ella, sino que la da a conocer.
porque es una herencia y una bendición ilimitada, que no tiene límite, que nada la puede detener, que nada la puede retener, sino que nos ha sido entregada para revelar tu grandeza, tu gloria, tu majestad y el alcance de esta bendición, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos en esta hora